Armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a estudiar la historia del profeta Zacarías. Al igual que Ageo, Zacarías participó en la restauración del pueblo de Dios y del templo. Cuando recién regresaba de Babilonia, los judíos en el año 520 a.C. A su vuelta del destierro, no se habían cumplido las estupendas promesas hechas por los profetas en el tiempo que estaban cautivos en Babilonia. Como dice el versículo 40-55 del libro de Isaías. Por tanto, seguían esperando. Zacarías, como profeta, considera la reconstrucción del templo como un símbolo, un tiempo nuevo que ha empezado. Y Yahvé se prepara para el día de su trascendental salvación. La visión que ocupan los 6 primeros capítulos enseñan a los judíos reunidos en torno a su templo que deben esperar atento el día de Yahvé. Los capítulos 9-14 son obra de otro profeta que vivió 2 siglos después, muy posiblemente cuando el célebre conquistador Alejandro llegó a los países de Oriente. Él enseña a los judíos que no deben asustarse. La victoria de Dios y la venida de su reino tendrán lugar en medio de acontecimientos muy dolorosos. En el capítulo 1 vemos la visión que tiene Zacarías y en el capítulo 2 habla de otra segunda visión. Zacarías es favorecido con una serie de visiones nocturnas. En ella se le revela el plan de Dios ya fijado y determinado en el cielo. Seguramente se cumplirán los acontecimientos. En la primera visión del 1 al 7, aparentemente nada deja pensar en la situación exterior que se acerca el día de Yahvé. Él, sin embargo, vigila y no olvida a Jerusalén. La segunda visión, ya están en sus puestos las fuerzas que destruirán los poderes políticos enemigos. En la tercera visión 2.5, si bien ahora los judíos deben proteger a Jerusalén con murallas, dentro de poco será Dios quien le proporcionará la seguridad total. En la tercera visión y luego viene el llamado a la hija de Sión y viene la cuarta visión que pronto vendrá el Mesías. En la cuarta visión y la sexta visión, en la séptima, él tiene una serie de visiones. Aquí tenemos unos de los 2 discursos del profeta invitando a los cautivos a la alegría. Dios está en medio de su pueblo. Para nosotros ahora esto es mucho más verdadero. En la Biblia, la expresión hija de Sión es uno de los nombres del pueblo de Dios. Zacarías anuncia los tiempos nuevos cuando dice que Dios se quedará para siempre en Sión, figura de la iglesia en la que se reunirán todos los pueblos por anticipación. Habla Zacarías de ella al prometer la actuación permanente de Dios para que en ella se reúnan todos los pueblos de la tierra.
Esta nueva visión del sumo sacerdote Josué parece anunciar una renovación del sacerdocio. Al comienzo, Josué se identifica con el pueblo, de ahí que esté de duelo para expiar su pecado. Luego es el anuncio del sacerdocio futuro, del de Cristo, mediador entre Dios y los hombres. El brote, ese nombre debería designar al Mesías. Sin embargo, en el punto 6.12, ese último texto se refiere tal vez a un comienzo a Zorobabel, descendiente de reyes. 2.21 y véase en Mateo 1.12. Pero como cayó en la oscuridad y el poder pasó a mano de los sacerdotes, sin duda, el texto fue modificado en favor del sumo sacerdote. En adelante, para muchos judíos, el Mesías sería de origen sacerdotal. En la visión 4, el nuevo Israel estará sometido a las autoridades civiles y religiosas y ambas serán fieles a Dios. La maldad misma será echada fuera. En la octava visión, los malvados y los ladrones serán expulsados de la nueva ciudad. Esta octava visión recuerda a la primera. Los enviados del Señor preparan ya la realización de su plan de salvación. La verdadera religión en el capítulo 7 nos habla y se refiere pregunta a la autoridad si es conveniente o no seguir con los ayunos. El profeta renueva la enseñanza de su predecesor, resumida en esta frase de Oseas: quiero el amor, dice Dios, y no los sacrificios. Muchos piensan que con sacrificios y mandas se pueden negociar con Dios y conseguir sus favores. Nuestro sacrificio voluntario puede agradar a Dios si Él mismo lo ha inspirado. Sin embargo, la verdadera religión es, como dice Zacarías, opinar en conformidad con la verdad, obrar rectamente, ser buenos y misericordiosos con el prójimo, respetar a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre. Y no albergar en nuestros corazones pensamiento contrario al prójimo. Como dice Isaías 58. Y además, ya para el capítulo 8, Dios expresa todo su amor por el pueblo elegido, personificando en su ciudad, Jerusalén. Estas son para nosotros palabras de esperanza, pero también nos invitan a portarnos de tal manera que los que no creen en Dios se den cuenta de que Dios está presente en nosotros. Vale lo mismo respecto a Isaías 65. Debemos encaminar nuestros países hacia esta paz llena de felicidad que solo Dios puede realizar. En el capítulo 8.8, nótese la expresión: serán mi pueblo y yo seré su Dios. Como dice,
de tal manera. Así habla Yahvé de los ejércitos. Los ancianos y las viejas volverán a sentarse en la plaza de Jerusalén, apoyándose en su bastón por el peso de los años. Las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que andarán corriendo por ellas. Y pregunta Yahvé si esto ahora le parece imposible a lo que han quedado de este pueblo. ¿Tendré yo también que pensar que no es posible? Pues bien, dice Yahvé, yo voy a salvar a mi pueblo que se encuentra tanto al oriente como al poniente. Lo voy a juntar para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, guardándonos mutuamente fidelidad y respeto. Nótese la expresión serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es la típica promesa mesiánica y la señal de la alianza nueva. Empieza la segunda parte en el capítulo 8 del libro de Zacarías. El profeta anuncia una liberación del pueblo después de una prueba muy cruel. Un pastor misterioso, otro nombre de Mesías, logrará esta liberación cuando rechazados por su pueblo, muerto por el pueblo, despierte en ellos sentimiento de arrepentimiento. Estos textos hacen pensar en los cantos del siervo de Yahvé de la segunda parte del libro de Isaías, que son muy parecidos. Viene tu rey montado en un burro. Dice, salta llena de gozo, oh hija de Sión, lanza grito de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Entonces se podrá romper el arco con flecha, pues él dictará la paz a las naciones, extenderá su dominio de un mar al otro mar y desde el Éufrates hasta el fin del mundo. En el capítulo 9 nos habla de esa venida que viene, anuncia la venida del Mesías humilde, Jesús, al entrar a Jerusalén en el Día de los Ramos, deseará cumplir a la letra dicha profecía. Véalo esto en Mateo 21:5. Desde Zacarías viene ese anuncio cuando lo relacionó Isaías también. En el capítulo 10 habla de la confianza en el Señor y el ejemplo del pastor. Esta es una parábola. El profeta hace el papel del propio Yahvé. El sentido parece ser el siguiente, porque el pueblo no se ha dejado guiar por Yahvé. Él lo va a entregar a malos pastores que se aprovecharán de él. Yahvé es despedido con un sueldo de 30 monedas de plata, gesto misterioso que el Evangelio recordará al hablar de la traición de Judas en Mateo 27:1-10, donde se habla de que Judas vendió a Jesús por 30 monedas. Entonces, de manera que el capítulo 11 dice lo siguiente. Abre, oh Líbano, tu puerta, y que el fuego devore tus cedros. Gime, cipre, porque se ha venido abajo el cedro,
porque han sido derribados los gigantes. Giman también encinas de Basán, porque ha sido talada la selva impenetrable. Resuenan los lamentos de los pastores al ver arruinado a lo que era su gloria. Hacen eco los ruidos de los leones, porque ha sido devastada la gloria del Jordán. Así me habló Yahvé, mi Dios: encárgate de esas ovejas que van al matadero. Sus compradores las matan sin ser castigados, y lo que las venden dicen: gracias a Yahvé, ahora soy rico. Y sus pastores no se preocupan de ellas. Yo tampoco me voy a preocupar más de los habitantes de este país, dice Yahvé. Lo dejaré en mano de su pastor y de su rey, que lo exploten, pero no intervendré. Entonces me dice pastor de las ovejas, entonces me hice pastor de las ovejas a la que mataban los comerciantes de ganado. Me conseguí un par de bastones de ganado. A uno le puse el nombre de bondad y a otro de unión. Y desde entonces me hice cargo de las ovejas. En un mes despedí a los 3 pastores, pero me aburrieron las ovejas y ellas también se disgustaron conmigo. Entonces clamé: ya no la cuido más. La que quiera morirse, que se muera; la que quiera perderse, que se pierda; y la que quiera, que se desgarren las carnes unas a otras. Enseguida tomé el bastón llamado bondad y lo rompí, y fue rota la alianza que Dios había hecho con los pueblos vecinos. Cuando los comerciantes de ganado vieron que lo había roto, comprendieron que eso era una señal de Yahvé. Yo les dije: si ustedes quieren pagarme mi salario, si no, quédense con él. Y me dieron 30 monedas de plata, pero Yahvé me ordenó: echa en los cofres del templo ese precio tan alto en que ellos me han valorado. Tomé las monedas y las deposité en la alcancía del templo de Yahvé. A continuación rompí mi otro bastón llamado unión, y quedó rota la fraternidad entre Judá e Israel. En otros lugares de la Biblia, Dios amenaza a los malos dirigentes. Aquí es al pueblo al que reprende, el cual tiene de alguna manera los pastores que se merecen. En el capítulo 12 habla de el último combate. Este capítulo anuncia la tragedia que va a conmover al pueblo judío, todas las naciones en contra suya, y el sábado por Dios. El salvado por Dios. Los versículos 8 y 11 del capítulo 12 nos recuerdan que recordará Juan en Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7, que expresa verdaderamente el misterio de la muerte de Cristo. Los judíos se convertirán al ver al que traspasaron. De su sacrificio nacerá la fuente mencionada en 13:1, fuente del perdón y santidad.
Nótese que Hadad Rimón era un dios finicio. Los habitantes de la llanura de Megiddo celebraban anualmente su muerte, como dice Isaías 17:10. En los últimos tiempos se dará una respuesta a la sed de perdón que la misma Biblia despertó en los creyentes en el versículo de Juan, capítulo 17, 37 y 20, 22, semejante al río que sale del templo. También lo menciona en Ezequiel 47, que es la fuente de que aquí se habla. Echaré además a los profetas con su espíritu impuros. Ya pasó el tiempo de los grandes profetas y el autor de estas líneas es consciente de que solamente subsisten los que sacan la suerte, los mentirosos y los charlatanes. No hay cavidad para esto en una comunidad que ha recibido toda la verdad que Dios puede comunicarnos en la persona de su Hijo. En el capítulo 14 habla de otros anuncios del último combate. Otro texto se refiere al buen pastor, al que Yahvé hiere. Esto quiere decir que el pastor será herido y que Yahvé aprovechará este acontecimiento para su plan de salvación. Verlo dicho en Isaías 66, versículo 8, sobre esta manera de expresarse de los judíos. Mateo recuerda este lugar en el capítulo 26, versículo 31 también. El otro anuncio del combate dice que el presente capítulo describe, el capítulo 14 de Zacarías describe con imágenes alto asombras del reino de Dios, que se establecerá después de la gran prueba, visión de Jerusalén celestial que el apóstol Juan renueva en su libro de Apocalipsis. Las naciones del mundo entero han descubierto al Dios vivo y vienen a adorarlo. Este se parece al final del capítulo 66 de Isaías también. De manera que Ezequiel, Isaías y Zacarías están hablando del Nuevo Testamento. Están anunciando lo que va a pasar y vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vendrá Yahvé acompañado de todos los santos. Estos son sus ángeles encargados de sus obras, igual que en el Salmo 89, versículo 6. También lo vemos en el Salmo 138, versículo 2. También lo vemos en el Salmo 149, versículo 1. Y lo vemos en el libro de Mateo del Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 27. En la Jerusalén nueva, la religión ya no será una actividad aparte de otra actividad humana. Los hombres ya no serán creyentes el domingo en la misa y el resto de la semana semejante a los demás hombres mediocres y pecadores, sino que todo será santo. Zacarías lo dice usando los conceptos propios de su tiempo, como lo habla en la parte 20-21. De manera que así dice el último capítulo de Zacarías. Aquí viene el día de Yahvé, en que se
repartirán tus despojos dentro de tus muros. Haré que se junten todas las naciones para atacar a Jerusalén. Se apoderarán de la ciudad, saquearán sus casas y violarán a las mujeres. La mitad de la población será llevada cautiva, pero a los demás habitantes de la ciudad no lo eliminarán. Entonces saldrá Yahvé a combatir, peleará con esas naciones como lo hace en los días de la batalla. Ese día pondrá su pie sobre el cerro de los olivos que queda al oriente de Jerusalén, y el cerro de los olivos se partirá en dos de este a oeste, dejando en medio un profundo valle. Una parte del cerro quedará al norte y la otra mitad al sur. Y huirán ustedes por ese valle, por entre los dos cerros, hacia Hasol. Huirán igual que huyeron cuando hubo ese terremoto en tiempo de Osías, rey de Judá. Entonces vendrá Yahvé tu Dios, acompañado de todos los santos. En aquel día no habrá más frío ni hielo. Será este un día extraordinario, solamente conocido por Yahvé. No habrá más cambios del día a la noche, pues de noche será como de día claro. Ese día brotará en Jerusalén un manantial que nunca se secará, ni en verano ni en invierno, y que estará siempre corriendo tanto hacia el mar oriental como hacia el mar occidental. Y Yahvé reunirá sobre toda la tierra. Él será el único, y único será su nombre. El país entero se transformará en una planicie, desde Gebea en el norte hasta Rimón en el Negev. Jerusalén, en cambio, será alzada en su mismo lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la antigua puerta, es decir, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananiel hasta los lagares del rey. Ya no habrá peligro ni maldición para Jerusalén. Sus habitantes vivirán tranquilos en adelante. En cambio, este es el castigo que Yahvé dará a todos los pueblos que hayan atacado a Jerusalén. Se le pudrirán sus carnes mientras aún se mantienen de pie. Sus ojos se descompondrán dentro de sus órbitas y su lengua se echará a perder en su misma boca. Una peste parecida atacará a los caballos, a las mulas, a los camellos, a los burros, en fin, a todos los animales que estén en su campamento. Aquel día Yahvé le infundirá un miedo horrible. Se volverán el uno contra el otro y se pondrán a pelear entre ellos mismos. Los hombres de Judá participarán en el combate de Jerusalén y luego recogerán los despojos de todas las naciones vecinas, oro, plata, trajes en grandes cantidades. Después de estos, los sobrevivientes de todos los países que le declararon la guerra a Jerusalén vendrán anualmente a adorar al Rey, Yahvé de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si algún pueblo de la tierra no sube a Jerusalén para reverenciar al Rey, Yahvé de los ejércitos, será castigado como la sequía.
Y si son los egipcios quienes se niegan a hacerlo, Yahvé lo castigará como lo merecen las naciones que no vengan a celebrar esa dicha fiesta. Así pues, pagarán sus pecados Egipto y las naciones que no vengan para estas fiestas. En ese día, hasta los cascabeles de los caballos llevarán escrito consagrado a Yahvé. Las ollas del templo de Yahvé serán tan sagradas como las copas que se usan para esparcir la sangre ante el altar. Y en Jerusalén y Judá, cualquier utensilio de cocina será propiedad santa de Yahvé de los ejércitos, de tal modo que podrán usarlo para cocer la carne de los animales sacrificados. Desde ese día no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre, creador del mundo entero, habla a través de su palabra a nuestros corazones. El libro del profeta Zacarías nos deja ver claro cómo se relaciona todos los que él está profetizando, cómo se relacionan las visiones que él está viendo, que ha recibido con Isaías, con Ezequiel, y cómo sucede en Mateo, en Juan, en el libro de Apocalipsis. De manera que tal cual visiones estuvieron esos grandes profetas, se hace una realidad en el Nuevo Testamento. De manera que la palabra de Dios se cumple ayer, hoy y siempre. Dios habla a través de su palabra. Dios es el camino, la verdad y la vida en Jesucristo, y su palabra se cumple y Él hará lo que Él ha prometido. De manera que toda promesa que viene de Dios se cumplirá. De manera que todo lo que Dios ha hablado en la profecía de los hombres que se dejaron ser usados por Dios, que permitieron que el alfarero le modificara y lo usara para transmitir su visión, su mandato, su palabra a todo aquel que se ha desviado del cumplimiento de las reglas que él estableció desde que Moisés, primer profeta, mandó al pueblo a purificarse y cumplir las ordenanzas que el Dios vivo había dado. Hoy, ayer y siempre. Ayer, hoy y siempre. Mañana, hoy y pasado ya el tiempo, Dios ha hablado a cada uno de nosotros de una forma directa, personal, particular, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra nación, a nuestro país, a la humanidad, a todo el mundo, y muy especialmente al interior de todo y de cada existencia en esta realidad que se llama vida. ¿A dónde iré? ¿Y de dónde encontraré una fuente inagotable que me dé vida que no sea la palabra de Dios? ¿Y de qué manera me podré esconder que no me alcance la palabra de Dios? Podré morir y nacer miles de veces y la palabra de Dios es eterna y es directa y es personal y va a mi interior. La palabra de Dios es la presencia viva de Dios. Es el verbo encarnado en su Hijo Jesucristo,
que se transmitió desde Moisés, desde que decidió sacar a su pueblo de la esclavitud, desde que usó a Noé para hablarle a la humanidad que se desviaran de su mal proceder, porque iba a venir un diluvio y se iba a acabar. Desde que Abraham le creyó y aceptó que tendría un hijo de la promesa llamado Isaías, desde que Esaú decidió vender su primogenitura a Jacob por un plato de lenteja, y Jacob luchó con Dios para que le diera su bendición, porque él sí quería esa bendición de ser el primogénito, y Dios le cambió el nombre de Israel. La palabra de Dios es Jesucristo.